Bueno, pues. Entonces, abra su Biblia, hermanos, en esta tarde. Gloria al Señor. Hoy vamos a estar hablando acerca de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Hebreos capítulo 9. Quiero leer, hermanos, con ustedes. Solamente para comenzar el versículo 11. Cuando lo tengan, se ponen de pie. Y de esa manera vamos a leer la palabra de Dios juntos. La palabra del Señor es la autoridad, hermanos, en la casa del Señor. Entonces, la palabra del Señor. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Vamos a esperar que todos lo tengan y vamos a leerlo juntos. Aleluya. Hebreos 9:11, si ya lo tienen. Vamos a leerlo todos, si ya lo tenemos, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Leámoslo una vez más. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Cuántos dicen amén? Tome su asiento. Voy a rogarle a un momento de su atención para que podamos, hermanos, ir comprendiendo lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. En el versículo 11, ahí el Señor nos enseña diciendo que Cristo, en otras palabras, en este nuevo pacto en la cual nosotros estamos, Cristo es el sumo sacerdote. Y la palabra sumo significa el jefe de los sacerdotes. El que se encarga de interceder, el que se encarga de ofrecer sacrificios. Entonces, hermanos, dice, estando ya presente Cristo. Como Cristo ya se hizo presente, entonces Él es el sumo sacerdote. Ustedes bien saben por la palabra, donde dice que nosotros somos reyes. Y dígalo fuerte, nosotros somos reyes y sacerdotes. El Señor dice en su palabra que cada uno de nosotros somos sacerdotes. Y como sacerdotes hemos ofrecido a Dios en este lugar sacrificio de alabanza. ¿Cuántos ofrecieron sacrificio de alabanza? Dice, es decir, frutos de labios que exaltan su nombre. Entonces, sacrificio de alabanza no consiste en música. La música ayuda, pero la alabanza suya y mía que debemos de ofrecer a Dios, dice, son frutos de labios que exaltan
su nombre. Entonces, hermano, usted tiene que abrir sus labios, porque algunos no abren sus labios. Entonces, como sacerdote, tenemos que abrir nuestros labios y alabar a Dios, darle alabanza al Señor. Entonces, como todos somos sacerdotes, los que estamos en Cristo, ahora el jefe de nosotros es Cristo. Por eso sumo sacerdote significa el jefe de los sacerdotes. Entonces, Cristo es el jefe de nosotros. Por eso la Biblia dice, Cristo ya se hizo presente. Y en este nuevo pacto, dice, Él es el jefe de los sacerdotes. Él es el sumo sacerdote. ¿De qué? De las cosas buenas que han venido. Porque habla de los bienes venideros. Habla de las cosas buenas que Dios ha determinado darnos a nosotros. Entonces, Cristo es el sumo sacerdote de las buenas cosas que Dios nos ha dado a nosotros. Y la palabra enseña, como sumo sacerdote que es Cristo, Él no ministra en el tabernáculo que fue levantado por Moisés en el desierto. Ahora les pregunto, el tabernáculo de Moisés en el desierto, ¿cuántas partes tenía? Ahora, los de este lado, la primera parte, ¿cómo se llamaba? El atrio. Ahora los de en medio, la segunda parte, ¿cómo se llamaba? El lugar santo. Y ahora los hermanos de este lado, el lugar santísimo. Por eso el escritor a los hebreos, teniendo conocimiento sobre el tabernáculo de Moisés, por eso él deja escrito que Cristo, como sumo sacerdote de las buenas cosas que han venido, dice, él no ministra en un tabernáculo que fue hecho por la mano de los hombres, no, sino que Cristo, como sumo sacerdote, él ministra en un tabernáculo que no fue hecho por la mano de los hombres, sino que él ministra en un tabernáculo no de esta creación, sino que es fuera de esta creación. Y ese tabernáculo es allá, en el cielo. Ay, nomás 2, 3 ya. Bueno, lo voy a explicar otra vez si no lo comprendió. Dios le dice a Moisés, haz el tabernáculo como se te ha mostrado en el monte. En otras palabras, el tabernáculo que Moisés levantó en el desierto es solamente la figura del tabernáculo que hay en el cielo, donde Cristo está ministrando. Por eso dice que él, como sumo sacerdote, él ministra no en un tabernáculo que fue hecho por mano de hombres, sino que en un tabernáculo que no es de esta creación. ¿Por qué? Porque ese tabernáculo está allá arriba. Entonces, hermanos, Cristo, nuestro sumo sacerdote. Entonces, Él es nuestro sumo sacerdote, el jefe de nosotros, el Señor de nosotros. Y como es Santa Cena, entonces hoy vamos a
vamos a ver con ustedes, vamos a estudiar con ustedes lo que realizó nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote para obtener el perdón de nuestros pecados. Le vuelvo a repetir, por eso siempre aconsejo, cómprese su cuaderno y cómprese un lapicero y haga apuntes, porque todo lo que oye no se le va a quedar. Se le puede quedar una parte, pero casi siempre se nos olvida lo demás. Entonces, hermano, le vuelvo a repetir, como es Santa Cena, hoy vamos a estudiar lo que el Señor realizó como sumo sacerdote para obtener, para alcanzar el perdón de nuestros pecados. Y hoy lo vamos a ver, Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. ¿Qué hizo Él por nosotros? Por eso Él ha alcanzado el perdón de nuestros pecados. Entonces, mire, hermano, mire. Leamos ahora sí, leamos el 23 y el 24. Dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, hablando del tabernáculo de Moisés y todos sus utensilios. Fue necesario que esas cosas fuesen purificadas. ¿Por qué? Porque el tabernáculo de Moisés y sus utensilios son figuras de las cosas que hay en el cielo. Pero las cosas que hay en el cielo mismas, dice, con mejores sacrificios que estos. Ahora 24, que eso es lo que nos interesa. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Leámoslo otra vez, hermano, el 24. Leamos el 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Mire, a través del sacerdocio levítico, Dios ya venía revelando lo que Cristo, nuestro sumo sacerdote, Él iba a venir a realizar. Le vuelvo a repetir. A través del sacerdocio levítico, arónico, Dios ya venía revelando, Dios ya estaba revelando lo que nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, Él iba a venir a realizar por nosotros. En el antiguo pacto había un sacerdocio, y ese sacerdocio era el sacerdocio levítico, y el sumo sacerdote en ese sacerdocio era Aarón. Y fíjese, hay una celebración del pueblo de Israel llamada expiación de los pecados. Y eso
se realizaba cada año esa fiesta. Y en esa fiesta, el sumo sacerdote, que es Aarón, entraba una vez al año. ¿Dónde? En el lugar santísimo. Y él entraba en el lugar santísimo una vez al año para pedir el perdón de Dios sobre el pueblo de Israel. En otras palabras, el sumo sacerdote, que es Aarón, entraba en el lugar santísimo. Y cuando él entraba, él llegaba y pedía perdón por los pecados del pueblo de Israel en todo ese año. Fíjese que eso es figura de lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Por eso la Biblia dice, todo eso es figura de lo que hay en el cielo. Solamente que los sacrificios que ocurren en el cielo son más mejores que los sacrificios que se daban en el antiguo pacto. Entonces, hermanos, Aarón entraba una vez al año en el lugar santísimo. ¿Para qué? Para pedir perdón por el pecado del pueblo en todo ese año. Pedía perdón y salía, y el pueblo era perdonado. Cuando el sumo sacerdote Aarón salía del tabernáculo, todo el pueblo, hermanos, se postraba, adoraba, bendecía a Dios. Entonces, por eso el escritor a los hebreos, él dice, nuestro sumo sacerdote, ¿quién es? Vuelvo a preguntar, nuestro sumo sacerdote, ¿quién es? Cristo. Por eso el escritor dice, Cristo, nuestro sumo sacerdote, él no entró en el tabernáculo que levantó Moisés. Él no entró en ese tabernáculo, en el santuario hecho de mano. Se está refiriendo al lugar santísimo en el tabernáculo de Moisés. Dice, Cristo nuestro sumo sacerdote, él no entró en el lugar santísimo en el tabernáculo de Moisés, sino que él entró, dice, ¿en dónde? En el verdadero lugar santísimo. ¿Y dónde está ese verdadero lugar santísimo? En el cielo mismo. ¿Para qué? Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces, hermanos, vea, cuando Aarón entraba en el lugar santísimo, en el tabernáculo, en el desierto, Aarón entraba y representaba al pueblo de Dios. Ahora Cristo, nuestro sumo sacerdote, él no entró en el lugar santísimo terrenal, sino que él, dice, entró, subió al mismo cielo y se presentó delante del Padre, representándonos a nosotros. Vamos, apláudele fuerte al Señor. Entonces, mire, hermano, extraordinario. Por eso, grábese esto. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. Por eso la Biblia dice, todas las cosas del Antiguo Testamento
son solamente figura de lo que ahora usted y yo experimentamos. Son figuras. Es como ver algo borroso, pero lo que ahora tenemos es lo verdadero. Lo que ahora, hermanos, experimentamos es lo genuino, lo verdadero. Entonces, mire pues, por eso le decía, vamos a ver lo que Cristo hizo como sumo sacerdote por nosotros. ¿Para qué? Para obtener el perdón de nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, para obtener el perdón de los pecados del pueblo de Israel, Aarón, el sumo sacerdote, entraba en el lugar santísimo. De la misma manera, nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo, entra en el lugar santísimo, no terrenal, sino celestial. Y eso está en el mismo cielo. Jesucristo entró y se presentó delante del Padre por nosotros. Con razón le dijo a María: no me toques, porque no he subido al Padre. ¿Sí se acuerda de ese pasaje? ¿Por qué? Porque como sumo sacerdote, él tenía que presentarse delante del Padre por nosotros. Él tenía que ir en el mismo cielo, en la misma presencia del Padre, para representarnos a nosotros, para obtener el perdón de nuestros pecados. Entonces, hermano, como sumo sacerdote, él subió al cielo y se presentó delante del Padre, representándote a ti y a mí. Ahora veamos de qué manera, de qué forma. Mire, versículo 12. Ahora sí, vaya al versículo 12. Dice: y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre. ¿En dónde? Pero ¿cuál lugar santísimo? ¿El de Moisés? No, en el cielo. En el lugar santísimo que está en el mismo cielo. Y después dice: habiendo obtenido eterna redención. Entonces por eso antes de avanzar en este pasaje, entonces lo primero es que Cristo, nuestro sumo sacerdote, entró en el cielo mismo para presentarse ante el Padre por nosotros. Todo eso hizo el Señor Jesús para obtener el perdón de nuestros pecados. Ahora, número 2, versículo 12. Por eso el escritor a los Hebreos dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Ahora, en el antiguo pacto, cuando Aarón entraba para pedir perdón por el pecado del pueblo en el día de la expiación, Aarón entraba con sangre de machos cabríos, entraba con sangre de becerro, lo llevaba en un tazón y entraba en el lugar santísimo. Por eso cuando él llegaba delante del arca
del pacto, el Señor le había dicho: tomarás la sangre de los animales, dice, y lo rociarás 7 veces sobre el arca del pacto, entre los 2 querubines, sobre la propiciación. Entonces Aarón entraba, y cuando entraba con sangre de animales. Por eso el escritor dice aquí: en cambio, nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, al entrar en el lugar santísimo, el verdadero, el que está en el cielo, cuando Él se presentó delante del Padre, Él no se presentó con sangre de animales, sino que Él, cuando Él entró en el lugar santísimo que está en el cielo, delante del Padre, Él entró con su propia sangre. Oiga, use su imaginación conmigo. Por eso Juan en Apocalipsis, él ve a un cordero manchado de sangre. ¿Por qué? Porque cuando Cristo se presentó delante del Padre para pedir perdón, para obtener perdón por tus pecados y por mis pecados, Él entró bañado con su propia sangre. Se presentó delante del Padre, y el Padre tenía que examinar el sacrificio. Si el sacrificio cumplía, hermanos, lo que demandaba la justicia de Dios, entonces ocurre el perdón. Por eso el escritor dice: miren, el sumo sacerdote de nosotros, que es Jesucristo, cuando entró en el lugar santísimo que está en el cielo, Él no entró con sangre de animales, de machos cabríos, ni de becerro, sino que Él entró bañado con su propia sangre. Ay, hermano, con razón. Por eso, hermano. Oiga eso, hermano. Oiga. ¿Cuántos han visto los 2 ángeles sobre el arca del pacto? 2 querubines, ¿no? Esos 2 querubines, ¿hacia dónde están viendo? Están viendo sobre el propiciatorio, porque ahí el sacerdote derramaba la sangre. Entonces, por eso uso mi imaginación. Imagínate qué sucedió en el cielo cuando los ángeles vieron a Jesús entrar ante la presencia del Padre. Imagínense, Jesús tuvo que entrar ante la presencia del Padre, ante el trono de la gracia, bañado con su propia sangre. Imagínense todos los seres que están en el cielo al ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entrando con su propia sangre delante del Padre. Imagínense eso. De seguro los ángeles, los serafines, los querubines quedaron impactados al ver al Cordero de Dios. Mire, hermano, el que Dios te haya perdonado a ti y a mí no fue fácil. Lo que pasa es que usted y yo no hemos llegado a entender todas estas verdades. Eso es lo que pasa. Pero cuando estas verdades llegan, hermanos, a tu corazón y llegas a comprender verdaderamente lo que Cristo hizo por mí para que el Padre me perdonara de todos mis pecados, la actitud, hermanos, del cristiano, del Hijo de Dios, cambia porque cambia.
La indiferencia que hay en los hijos de Dios, hermano, cambia. Porque a veces nosotros somos bien indiferentes, malagradecidos, ingratos, hermano. Sí, tenemos una actitud, hermanos, no agradable delante de Dios, una actitud arrogante, como que si tú obtuviste tu perdón por algo que hiciste. No, debes de cambiar de actitud y tener una actitud de agradecimiento, decirle: Padre, gracias, Señor, gracias. Jesús no solamente murió en la cruz por nosotros, sino que después de morir en la cruz, después de descender al mismo infierno por causa de nosotros, Él tuvo que ir y presentarse delante del Padre. ¿Para qué? Hermano, con su propia sangre, para obtener el perdón de nuestros pecados. Oiga lo que el Señor ha hecho por ti. Gracias a lo que nuestro Señor ha hecho por nosotros. Gracias a su sacrificio. Gracias por entregar su vida. Vida por vida. Los que tenían que morir somos nosotros. Alguien tenía que pagar, y ese éramos nosotros. Por eso dice la Biblia que Cristo tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar. Él sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él. Y por su llaga nosotros hemos sido sanados. Amén. Por eso el escritor de los Hebreos dice: cuando Él entró en el lugar santísimo, Él no entró con sangre de machos cabríos ni de becerro, sino que Cristo se presentó delante del Padre con su propia sangre. Y de esa manera, dice el escritor a los Hebreos, de esa manera obtuvo eterna redención. Obtuvo el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque cuando el Padre vio a su Hijo bañado de sangre, entonces, hermanos, al ver a su Hijo, por eso la Biblia dice que el sacrificio de Cristo fue una ofrenda de olor grato delante del Padre. Hay un texto que dice que el sacrificio de Cristo fue una ofrenda de olor agradable delante de Dios. En otras palabras, hermanos, el sacrificio del Hijo ante el Padre fue algo agradable, fue algo grato. Por esa causa, Él obtuvo el perdón de nuestros pecados. Por esa causa, el Señor, hermanos, obtuvo nuestra liberación completa. Porque redención, ¿qué significa? Redención tiene que ver con redimir. Y redimir quiere decir comprar algo o alguien pagando un precio, para que Él pudiera liberarte de la esclavitud del pecado, para que Él pudiera liberarme del poder del diablo, para que Él pudiera liberarme del poder de la muerte. Hermanos, Cristo tuvo que pagar un precio por nosotros. Por eso la Biblia dice: el precio que Él pagó por usted y por mí no fue oro, no fue plata, sino fue con su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario.
Jóvenes, el valor de ustedes no es el oro. Se puede juntar todo el oro del mundo y ese no es el valor de nosotros. El valor de nosotros, lo que nosotros valemos, es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dio su vida por nosotros. Entregó su vida por ti. ¿Por qué? Porque Él te ama. Murió por ti en la cruz. Porque Él te ama. Dígale al joven que está a tu lado: joven, Jesucristo te ama. No, hermano. Vamos, dígaselo, dígaselo. Diga: Jesucristo te ama. Miren, jóvenes, deja de menospreciarte. Deja de menospreciarte. ¿Por qué? Porque a veces en la escuela, por ser cristiano, a veces te menosprecian. No te ven de la manera que tú quieres que te vean. Pero eso es por causa de Jesucristo. Pero quiero solamente decirte esto: que el que te ama más es Jesús. Jesucristo te ama más que todos los compañeros que tienes en la escuela. Jesucristo te ama más que todos los que tú dices que son tus amigos. Jesucristo te ama más, a tal grado que a Él no le importó entregar su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Yo valgo la sangre de Cristo. Yo valgo la sangre del Cordero. Por eso, hermano, yo valgo la sangre de Cristo. Por eso mi autoestima, hermano, ay. Por eso si me preguntan cómo está mi autoestima, pasadito de a 100. Porque yo sé lo que valgo. Lo que la gente habla de mí, eso no tiene nada que ver. Yo sé lo que valgo. Todo lo que el diablo diga es mentira. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos lo que nosotros valemos. Tú vales la sangre de Cristo. Entonces, ¿por qué a veces te sientes menos? A veces llegan esos sentimientos diabólicos. Sí, que como que uno no vale, hermano. Siente uno que no vale. Esos sentimientos no vienen de Dios. Esos sentimientos vienen del enemigo. Por eso el Señor nos enseña en su palabra lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, hermano, tercero, ¿cuántas veces entraba el sumo sacerdote en el antiguo pacto para pedir el perdón de los pecados del pueblo de Israel? Una vez al año, haciéndonos entender que Cristo, al venir a la tierra, iba a entrar una sola vez ante la presencia del Padre con su propia sangre, y con un solo sacrificio Él obtuvo el perdón de nuestros pecados. Eso es el número 3. Entró una vez para siempre y obtuvo el perdón de nuestros pecados. Por eso, leámoslo con ustedes. Versículo 25. Dice: y no para ofrecerse muchas veces,
como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Cada año entraba con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, ahora en los tiempos finales, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. Por eso, mire hermano, en la primera venida de Cristo, Él vino con relación al pecado. Pero en la segunda venida de Cristo, Él ya no vendrá a tratar con el pecado, porque en la primera ya lo hizo. En la segunda vendrá a reinar sobre la tierra 1000 años. Y nosotros con Él, hermano. Poquitos, vea, está bien, hermano, está bien. Que el Señor me diga: mi Chente, yo te voy a poner sobre sacramento. Ay, hermano. Sí, hermano. Entonces, mire, el Señor dice que cuando Él vino en la primera venida, Él vino con el fin de tratar con el pecado. Porque el problema del ser humano no es político. El problema del ser humano no es la política, no es algo político. El problema del ser humano es el pecado. Todo lo que ustedes ven, eso es a causa del pecado. Por eso vino Cristo. Y con un solo sacrificio, Él quitó de en medio el pecado. Con un solo sacrificio, Él, hermanos, alcanzó el perdón de nuestros pecados. Por eso el sumo sacerdote en el antiguo pacto entraba una vez al año, ¿verdad? Tipificando que Cristo solamente iba a ofrecerse una sola vez por nuestros pecados y de esa manera Él obtener el perdón de nuestros pecados. Por eso ahora usted no tiene más nada que hacer tocante al pecado, porque Cristo ya los pagó todo en la cruz. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Dígale: Señor Jesús, gracias. Porque cuando Él estaba muriendo en la cruz y antes de entregar su espíritu al Padre, Él, hermanos, exclamó diciendo: consumado es. En otras palabras, la cuenta está saldada. La deuda ha sido pagada. Nuestros pecados fueron pagados en la cruz del Calvario. Consumado es. Por eso ahora los que estamos en Cristo ya no tenemos nada que hacer con el pecado, porque Cristo ya lo hizo por nosotros. Lo único que tenemos que hacer nosotros es vivir para agradar al Señor. Lo que nos queda, hermanos, por hacer es servir al Señor con todo nuestro corazón hasta el último palpitar. Servir al Señor, hermanos, todos los días de nuestra vida en esta tierra hasta que Él venga por nosotros o Él nos lleve. Es todo. ¿Por qué? Porque Él ya pagó por nuestros pecados.
Él ya pagó por nuestros pecados. Por eso, mire, hermano, todo esto que hablamos tiene que ver con la Santa Cena. Por eso el Señor dice en su palabra: todas las veces que comiereis el pan y bebiereis la copa, ¿qué dice? Hacedlo en memoria de mí. Haciéndonos entender que Él estableció la Santa Cena con el fin de que cada vez que participamos de ella, nos acordemos del Señor. Nos acordemos de lo que Él ha hecho por nosotros. El Señor es bueno, misericordioso. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Apláudele fuerte al Señor. A Él sea toda la gloria. A Él sea toda la honra. Jóvenes, todo eso hizo Jesús por ti. Todo eso. Nadie más lo puede hacer. ¿Quién daría su vida por alguien malo? ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir, mejor enciérrenme en lugar de ese malo? Ni un día quisiéramos estar encarcelados por alguien malo. Cuando uno oye las noticias y uno dice, mira, sentenciaron a este por 20 años porque hizo esto y esto y esto. Y a veces uno dice, está bien, se lo merece. Pero el Señor Jesús hizo todo lo contrario por nosotros. Siendo nosotros enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. ¿Quién puede hacer eso? Nadie. Solo el Señor. Por amor a nosotros. Póngase de pie en esta tarde. Vamos a participar de la mesa del Señor.